Orlando era una firme convicción de sus criterios. Él no aceptaba que nadie le trazara pautas. Debe sentir satisfecho de la solidaridad y de la aceptación que ha tenido en la sociedad, el sacrificio que él se impuso. Yo, no sé, me siento orgulloso de haber sido amigo de Orlando, de haber tenido mucha confianza con él, de haber disfrutado la vida junto con él. Bueno, y nada, señor Honorio, darle una bienvenida y agradecerle por ofrecernos esta entrevista. Y sabemos que usted fue amigo de Orlando, entonces queremos que nos hable un poquito de qué recuerda de él. No, yo recuerdo mucho porque a pesar de que hace 50 años ya, cumplen ahora en marzo, yo tuve una relación muy cercana. Primero porque antes de que trabajara en la revista Hora, nos conocíamos. Él era un militante político, yo no era militante político, pero teníamos una relación de amistad y teníamos una empatía siempre. Yo trabajaba en turismo y él era una persona enamorada de la vida y enamorada de las mujeres, enamorado de las mujeres. Entonces yo en turismo fungía como asistente de Ángel Miolán y él iba muy a menudo, normalmente a las 5 de la tarde se me aparecía ya en turismo, a conversar. Establecimos una amistad bellísima, porque además de eso, había un grupo de peluqueros en el país, 4 personas españoles, los 4. Eran los hermanos Dueñas, Jorge y Miguel, y 2 españoles más. Entonces eran 4, se llamaba el Salón de Belleza Unisec Los Divinos. Eso existía, estaba en la Santiago, esquina Pedro Ignacio Espaillá, y era un centro un punto de reunión de Orlando y yo. Los Divinos vivían detrás de turismo en la Moisés García, los 4, eran 4 jóvenes. Teníamos una cultura del vino. Orlando acababa de llegar del bloque socialista, él era representante en la Unión Internacional de Estudiantes. Unión de Estudiantes Internacional, tenía un nombre así. Lo había sustituido otro periodista, él había sustituido a otro periodista, o coincidieron allá. Se llamaba Pedro Caro, fue su director de este periódico Listín Diario. Yo tenía muy buenas relaciones en los medios que existían, que en aquella época, como les decía ahorita antes de comenzar, yo comencé a trabajar aquí en el Listín Diario en 1963, en marzo, a pocos días de la proclamación de la Constitución de 1963, y nosotros salimos, o sea, el Listín Diario, el 1 de agosto del 63. Pero como era un periódico novedoso, porque era tecnológicamente lo más avanzado que había en Latinoamérica, junto con otro periódico que había en Argentina solamente. Nosotros hemos tenido siempre la comparonería de irnos adelante. Así pasó con la televisión. Cuando comenzó la televisión en nuestro país, nosotros fuimos el cuarto país o el tercer país que instaló una estación de televisión, que la Voz Dominicana de José Arismendi y Trujillo Molina, ¿no? Así pasó con los periódicos impresos en el sistema OPSE, que el sistema OPSE era un periódico novedoso, digo un sistema novedoso porque aquí en la entrada de estas nuevas instalaciones del Listín Diario, yo nunca trabajé en estas instalaciones, sino en la 19 de marzo. Hay un linotipo, que así era que se hacían los periódicos anteriormente, con barra de plomo y con un sistema en cartón, que era lo que se hacía. Bueno, el tema es que yo tenía muy buenas relaciones en los medios. Yo entré ilusionado
con ser redactor. Y don Rafael, lo voy a tener que decir, don Rafael y don Moisés y don Jaime Loco, que era el jefe de redacción, ellos despreciaban a los teóricos. Los teóricos son los periodistas como son ahora, que van a la universidad, se gradúan de licenciado en comunicación, con una maestría en tal o cual tema, pero en esa época, don Rafael particularmente, él decía que él no creía en los teóricos. Y yo comencé como redactor junior en el Listín, no le decían junior todavía, ahora es que le dicen junior y senior, ¿no? Pero el caso es que comencé trabajando como redactor. Pero todo ese tránsito hasta que se mudaron aquí, que fue el nuevo edificio del Listín Diario, en una zona apartada de la zona colonial, que era donde estábamos. Y nada, mantuve muy buena relación siempre, no solamente con el Listín Diario, sino con Última Hora, que fue un periódico que el primer director fue don Moisés Pellerano, el director general, y Virgilio Alcántara fue el director ejecutivo. Mantuve mis relaciones siempre con ellos. Yo después trabajé en Radio Televisión Dominicana y tuve un tránsito interesantísimo, porque trabajé en UPI y en Reuters, United Press International, Reuters, y nada, me di a conocer. Llegó un momento en que don Moisés me nombra editor de una página del suplemento sabatino del Listín Diario. Don Moisés era era tesorero de la empresa, pero además era gerente de producción. Era lo máximo que había ahí en la parte técnica, y además tenía mucha incidencia porque era de los Pelleranos, era hijo del fundador del periódico Listín Diario, ¿no? Y el caso es que don Moisés me dice: tú te vas a encargar de una página, de 2 páginas centrales. Yo era un muchacho, ¿no? Te vas a encargar de esas 2 páginas. Mira esta enciclopedia, una enciclopedia que justamente se llamaba Problemas de la Infancia. Y me dice: tú vas de ahí tú vas a escoger un tema que son los mismos. Los problemas de la infancia son universales, ¿no? Y lo único que lo vamos a ilustrar con fotografía de niños dominicanos para que él tenga mayor acceso a la gente, y además porque salir en el Listín Diario eran las bodas. Las bodas eran 2 páginas casi que se utilizaban de bodas gratis, y todo el mundo quería salir en el Listín Diario, ¿no? Entonces me entregan la responsabilidad de eso. El subgerente de producción era un español que había venido al país a fabricar maquetas de las carabelas para la Feria de la Paz. Era un tipo genial, se llamaba Manuel Sorriba, y él era el subgerente de producción. Bueno, el caso fue que yo tuve mucha oportunidad de conocer a muchos periodistas para caer en Orlando Martínez. Y desde luego, Orlando iba, como le decía, regularmente a las 5 de la tarde. Él aparecía ya en Turismo, que quedaba ahí en la César Nicolás Penson, esquina Rosa Duarte. Y nada, nos íbamos al Salón Los Divinos a recortar cuando había que recortarse. Yo no tenía esta corveja que tengo ahora, pero a mí realmente iba mucho, porque éramos buenos amigos. Y además éramos admiradores de esos 4 españoles que eran emprendedores realmente. Ellos comenzaron como Los Divinos. El primer salón unisex que hubo en la capital, por lo menos que yo recordara, fue Los Divinos. Ellos tenían un solo local, después ampliaron y se mudaron en Honduras y crearon una sucursal. Y allá se fue Manuel Cuesta y el otro, no me acuerdo el nombre. Se fueron para Honduras, y ellos se quedaron aquí en Gascue, ¿no? Entonces Orlando y yo coincidíamos con las reinas de bellezas de esa época, que eran varias. Estaba
Eunice Durán, Vivian Guerra. Vivian Guerra tenía relaciones con Víctor Gómez Vergés, que eran amigos, compañeros, no sé. Y había un grupo numeroso de muchachas que siempre andaban, Aide Curé, ¿quién más? Sagrario Reyes. Bueno, el caso era que los divinos eran el salón de las reinas de belleza. Entonces, Orlando y yo siempre estábamos ahí. Yo le hacía un intercambio a los divinos de fotos de las reinas de belleza para ellos utilizarlas, y además porque yo se la publicaba en los medios. Era una forma de promover el salón de belleza unisex Los Divinos. Y ahí comenzó una relación con Orlando Martínez muy estrecha, ¿no? El doctor Molina Morillo, que éramos amigos de muchos años cuando yo trabajaba en el Listín, y la revista Ahora había comenzado ahí en la zona colonial, y siempre él quería que yo trabajara con él, pero realmente yo no era en esa época fotógrafo, sino yo caí en la fotografía porque la página esa que yo editaba en el Listín Diario, que se llamaba Problemas de la Infancia, los padres, yo los retrataba a los niños, y después se me convirtió en un buen negocio, ¿no? Porque me demandaban mucho para que yo le tomara fotos a sus hijos. El caso es que tenía muy buenas relaciones con el doctor Molina Morillo, y Orlando me dice un día, yo le sugiero que cambien el estilo de la portada, y él me hace reunir con Molina Morillo y el doctor Cordero, que era el administrador, Luis Ramón Cordero, y finalmente yo trabajaba en turismo, yo no iba a dejar mi trabajo, claro estaba, pero además yo trabajaba con United Press International como stringer. Stringer es el fotógrafo que le pagan por trabajo entregado, ¿no? Pero me pagaban en dólares, que siempre han sido interesantes cobrar en dólares, ¿no? El caso es que Orlando y yo establecimos una muy, muy buena amistad. En el periódico, en la revista Ahora, la redacción éramos 4 personas, prácticamente. Orlando, que era el director ejecutivo, Pedro Caro, que fue su director de este periódico, Ángela Peña y yo, nosotros 4. Hay Pedro Mir, que era un colaborador del periódico, de la revista, pero además él corregía, y era una persona muy meticulosa con la cual yo establecí unas relaciones bellísimas, ¿no? Con Pedro Mir, porque a veces él me pedía que le consiguiera, Pedro Mir, cuartillas de periódico, de papel periódico, para él no tener que comprar una resma de papel bond para llevar las notas que él llevaba regularmente los miércoles, un artículo que él publicaba, El Hombre de las Nieves, creo que se llamaba, algo así. Tuvo 2 títulos, pero bueno, el caso era que don Pedro, terminamos siendo grandes amigos. Tengo un libro por publicar sobre él. El tema es que Orlando y yo continuamos cosechando una gran amistad. Después de eso, él salía de su casa, del periódico, de la revista, nos íbamos a su casa a las 6, 7 de la noche, y normalmente había una conversación interesantísima entre nosotros y yo. El otro día conversaba con el único hermano de él que queda vivo. Don Sergio. Sergio Martínez Souli. Y con él él tenía otro hermano que era seminarista, que después lo mataron a los pocos días de la muerte de Orlando, que se llamaba El Mundo. Y tenía otro hermano que era contratista del gobierno de Balaguer, se llamaba Luis Rosario. Y la familia, yo tenía una relación tan cercana con Orlando que teníamos casi un programa semanal de nuestras actividades.
Por ejemplo, los sábados nos íbamos a buscar libros. Él tenía una pequeña columna en la revista de libros, una recomendación de libros, ¿no? Y por ejemplo, le puedo contar, estábamos en una librería un sábado cualquiera y había un jefe de la policía en esa época, apellido Cruz Brea, que tenía la afición de coleccionar debajo del cristal de su escritorio los artículos microscopios de Orlando Martínez. En un momento determinado se le acusó a él de sospechoso de haber sido uno de los que lo asesinaron. Finalmente lo descartaron. Pero bueno, el tema era que Orlando y yo teníamos una programación semanal. Íbamos a la librería primero, después nos íbamos al Hotel Hamaca, a la playa. Nos quedábamos los sábados regularmente. Nos quedábamos ahí en la playa conversando, hablando de temas variados, ¿no? Y cultivamos una bellísima amistad. Por un lado, por el lado de turismo, que eran las chicas, y por otro lado, pues nosotros teníamos muchas coincidencias. Orlando era militante del Partido Comunista Dominicano. Como le dije, yo no tenía militancia, pero tenía un hermano que era totalmente contrapuesto era del Pacoredo, el tema, mi hermano, ¿no? Pero a pesar de eso, manteníamos una gran amistad, Orlando Martínez Holly y yo. El caso, nos decíamos licenciados los dos, no mencionábamos el nombre, ni Orlando ni Honorio, cuando conversábamos. El caso es que después del episodio aquel de Cruz Brea, que era jefe de la policía, y andaba en un carrito Volkswagen solo, él manejando, y me llamó la atención y yo le digo, licenciado, ¿usted conoce a ese señor que está ahí al lado de usted? Yo lo llamé aparte, ¿no? Dice, no, ese es Cruz Brea, el jefe de la policía. Dice, no relaje, licenciado. ¿Y qué hace este hombre aquí? No, parece que él es un hombre que tiene mucha cultura y es muy preocupado por la lectura. Eso es lo que me han dicho, pero yo no lo conozco tampoco. Nada, el elemento salió de la librería ahí frente a la iglesia del Carmen, al arzobispo Noel, se montó en su Volkswagen y se fue. Fue un tema de conversación para nosotros a partir de ahí, ¿no? Porque después de ahí nosotros nos íbamos a un sitio que todavía existe, en el Malecón, que se llama La Parrillada. Se llama La Parrillada, queda al lado de Nelly Rencard, de una cuestión que tiene añales, que es un punto de referencia de la ciudad, Nelly Rencard, porque fue el primer Rencard que creo que se instaló aquí. Pero el tema es que nosotros íbamos a el que era esposo de Milagro Ortiz Bosch, que era el dueño, y creo que el hijo lo tiene todavía, ¿no? Que es cineasta. El tema es que nos íbamos religiosamente a las 12:30, 1 de la tarde, íbamos a la parrillada. Y después de ahí teníamos actividades, por ejemplo, nos íbamos a los Carros Chocones, que era un sitio que quedaba, tal vez usted no había nacido, donde está el Hotel Santo Domingo, en toda esa área. Había unos carritos que uno pagaba no sé qué cantidad, pero Orlando y yo no íbamos ahí a botar el golpe, ¿no? En los carritos chocones, que eran, no sé si usted lo conoce, son una especie de go-kart chiquito. Ahí siempre iban muchas chicas, y uno se divertía tratando de darle seguimiento a esas jóvenes, ¿no? El tema es que tuvimos una gran amistad. Bueno, al fin y al cabo, días antes de que lo asesinaran, Orlando y yo nos seguíamos reuniendo. Después lo involucré en un grupo de jóvenes de diferentes temas. El otro día fue un sobrino de él que lamentablemente, de Orlando, apellido Martínez Roa, era sobrino de Orlando por parte de un hermano de padre de Orlando. Me insistió que quería hablar conmigo justamente sobre Orlando, porque quedan muy pocos amigos de Orlando que puedan
dar testimonio de quién era Orlando Martínez. Yo puedo decir que yo lo conocí a plenitud, ¿no? Teníamos una relación tan cercana que me permitía, y además porque eran diversas actividades fuera del periodismo, ¿no? Cuando sucedió la huelga del periódico Nacional, que no quisiera que se me olvidara, se produjo por una discusión que tuvo don Rafael Herrera con Víctor Grimaldi, que era un periodista del Nacional, que después fue diplomático y ha estado escribiendo de manera, ha publicado varios libros. Pero en esa oportunidad Víctor Grimaldi y don Rafael fueron invitados a Nisibón, que es un proyecto que estaba manejando Vincho Castillo, que Balaguer lo había nombrado director ejecutivo de recuperación de tierras del Estado, algo así era el título. El tema es que venían todos juntos y don Rafael y Víctor Grimaldi tuvieron una discusión, y don Rafael, cuando llegó aquí, escribió uno de sus editoriales. Don Rafael tenía la costumbre de escribir varios editoriales, cortos, pero muy sustanciosos, ¿no? Y escribió un editorial sobre esa discusión que había tenido con Víctor Grimaldi. Y Víctor Grimaldi quería que Víctor Grimaldi quería que el doctor Molina Morillo le escribiera otro editorial respondiéndole a don Rafael. Y Molina Morillo, primero porque eran grandes amigos y además por respeto, y además porque no le competía una discusión personal, y eso ocasionó que el periódico completo del Nacional se fuera a la huelga. Nosotros cuatro que trabajábamos en la revista Ahora, Orlando Martínez, Pedro Caro, yo y Ángela Peña, creo que trabajaba o colaboraba, pero también colaboraban don Pedro Mir, Emma Tavares Justo, Felicelvio Ducudrey, y había un grupo numeroso de colaboradores. Pero en la estructura de la revista solamente trabajábamos esos cuatro. Además habían dos fotógrafos que trabajaban también al mismo tiempo que el Nacional, pero trabajaban para la revista Ahora independientemente. El caso es que se convocó a una huelga, se fue la redacción completa, hasta los jefes de redacciones se fueron y se declararon en huelga de hambre en el parqueo de lo que es el Nacional y la revista Ahora, que es ahora donde está el periódico Hoy, El Día y el Nacional. En el parqueo se establecieron todos los redactores y jefes de editores, y bueno, la gran mayoría. Pero nosotros no participamos en la huelga porque nosotros trabajábamos en la revista Ahora. Nos acusaron de esquiroles. Esquirol son los rompehuelgas, ¿no? Pero nosotros no trabajábamos en la revista Ahora. Ni Orlando, ni Ángela Peña, ni Pedro Caro, ni yo. El tema es que Molina nombró una nueva dirección o en la redacción, ejecutivo de redacción, y nombró varios periodistas más. Y siguió sacando el Nacional, y ahí nació La Noticia, como consecuencia de esa discusión de don Rafael con Víctor Grimaldi. El tema es que nosotros a veces teníamos algunos compañeros que fueron agresivos porque entendían que nosotros no nos habíamos sumado a su huelga, pero era una huelga por un problema de Víctor Grimaldi con don Rafael Herrera, ¿no? El tema es que Orlando, la mayoría le tenía mucho respeto. Además lo admiraba mucho por su valentía, porque escribía sin ningún tipo y arriesgándose como consecuencia, por eso lo mataron, ¿no? Y el tema es que Orlando, pocos días antes de morir, siempre nos juntábamos y nos íbamos a un grupo que participábamos, y además le decía que un sobrino de él, hace un tiempo, se me acercó
para que yo le contara sobre Orlando Martínez. Yo le dije todo lo que yo creía de él y lo que él no conocía de Orlando, de la relación que teníamos, no solamente de la relación, sino de su vinculación con muchos sectores de la sociedad, ¿no? Y mucho que a veces le sacaban el cuerpo para no salpicarse de su agresividad contra el régimen de Balaguer, de los 12 años. Yo había trabajado para el despacho del presidente Balaguer en un periodo antes de comenzar a trabajar en la revista Hora. Y conocía más o menos a muchas personalidades. Uno de ellos era Víctor Gómez Berger, que era canciller de la República, y era realmente un gran amigo de él. Vivían a pocas cuadras de su casa, ahí en la Antonio Maceo, y siempre nos juntábamos, pero además coincidíamos con el grupo de Reinas de Belleza, porque él tenía relaciones con Vivian Guerra, ¿no? Que después se casó con un personaje, pero a los pocos días de asesinar a Orlando, yo recuerdo que vine aquí a la redacción del periódico Listín Diario. Ahí, perdón. ¿Sí? Perdón, siga, continúa. Sí, vine a la redacción. Yo era muy amigo de Uvieres, Milcíades Uvieres. Estaba también Guillermo Perayón, que habían sido jefe de redacción. Estaba Franjul, que estaba en la mesa de corrección de estilo. Y nos juntábamos siempre con don César Herrera. Estaba Miguel Guerrero también en la mesa de corrección. Y nos juntábamos aquí. Cuando yo ya entro, después de la muerte de Orlando, me dice Guillermo Gómez, que trabajaba todavía aquí, mira, te saqué de una lista, te iban a meter preso junto con Diome de Mercedes y un grupo de comunistas. Dame las gracias por lo menos. De manera muy despectiva, ¿no? Como era él, echador de vaina, ¿no? Y me dijo que me había sacado de una lista porque me iban a acusar de ser cómplice de la muerte de Orlando Martínez, por la cercanía que teníamos. Y siempre se decía que había un amigo que lo había traicionado. Yo me enteré y me vine a dar cuenta en el hospital Marión, ahí que fue donde lo llevaron herido. Estábamos Clara Leila Alfonso y yo, porque ya habíamos pasado el mismo episodio junto con la muerte de Gregorio García Castro. Con Goyito, que también lo habían asesinado. Entonces, eso fue uno de los tragos amargos que yo viví. El hecho, y además el temor que tenía también, porque si me lo estaba diciendo Guillermo Gómez, que estaba vinculado con el grupo de Pérez y Pérez, de Milo Jiménez, de Chinino Lluveres Montaz y de un grupo de asesinos, lógicamente tenía que tomarlo en consideración. Yo nunca he caído preso y lógicamente fui dichoso porque participé en la revolución y estuve vinculado al 14 de junio en principio, después de la caída de Trujillo, pero nunca caí preso. Y cuando Guillermo me sale con esa letanía, porque ni siquiera me lo dijo sino como que le agradeciera un favor que me había hecho, de que me sacó de una lista de los que iban a apresar por la muerte de Orlando Martínez. Yo realmente tuve una relación muy cercana, a tal punto que la mamá, después que lo mataron, cuando lo enterraron, me llamó. Yo tuve con doña Adriana una relación muy bonita, siempre me llamaba, la seguí visitando. Orlando en la tarde siempre se ponía a hacer ejercicio y a darle a un punching bag que tenía en el patio de su casa. Y gozábamos muchísimo, porque hay de ser un punto de reunión de muchos amigos de él. Y doña Adriana siempre nos mantuvo con un gran aprecio y cariño. Y cuando lo mataron, ella me llamó y me dijo, mira, Honorio, te quiero dar una llave del Panteón.
para que no lo dejes solo. No me lo dejes solo, visítamelo. Y me dio una llave del panteón donde lo habían enterrado. O sea, de manera que yo tuve con él una relación muy bonita y con su familia, con Sergio. Hace 2 o 3 días estuve conversando con él a propósito de que él quiere, con la biblioteca de Orlando, inaugurar una biblioteca en la casa donde él nació, donde ellos nacieron, en El Cercado, allá en San Juan de la Maguana. Y hablamos a cada rato de eso porque realmente él tiene el interés, él que es el único que queda, de dejarle ese legado a su pueblo natal, a El Cercado. Hay una anécdota de un arma que se le regaló a Orlando. No sé si usted podría darnos más detalles de eso. Sí, en una oportunidad seleccionamos a Neynibar Seijas, que era jefe de la policía. Pero era un tipo extrañísimo, ¿no? Incluso hasta conversando tenía una voz aguardentosa. Hablaba de manera muy extraña, ¿no? Y yo voy porque seleccionamos a Ney para la portada de la revista Ahora. Y yo después que le tomo las fotos, eran fotos a colores, que en aquella época no todo el mundo trabajaba el color. Estoy en la jefatura y Ney, que tenía una cierta familiaridad con mi familia de San Cristóbal, con la esposa de un tío mío que había estado preso hasta la caída del régimen de Trujillo, que era parte de los hermanos de mi padre que habían matado cuando Trujillo. Y esa señora era pariente, apellido Domínguez, por una relación que tenían Neynibar y esa señora, que era la esposa de mi tío, era tía política mía, ¿no? Y él me dice, mira, tú eres hijo de fulano, del niñitico, como le decían a mi papá. Digo, sí. Mira, ¿tú crees que Orlando Martínez se juntaría conmigo? Yo me sorprendí porque realmente me estaba preguntando algo el jefe de la policía, que a lo mejor tenía otra vía por donde llegar a donde Orlando. Y que no, evidentemente que no conocía a Orlando, porque pensaban que Orlando era un monstruo, un tipo que comía, que se desayunaba con un muchachito por la mañana, como decía Bonillita y el grupo que tenían un programa en Raintel que decían que los comunistas se desayunaban con un niño. Y me llega a la mente, digo, a lo mejor Neynibar piensa que Orlando es un troglodita, ¿no? No, y yo le digo, no, con toda seguridad general, Orlando, yo le puedo decir de antemano que sí, que él se reúne. ¿Cuándo usted quiere reunirse? Y se sorprende por la seguridad con que yo le estoy diciendo, y además porque yo sabía cómo pensaba Orlando, ¿no? Y además porque realmente hablar con el jefe de la policía era, como periodista al fin, una oportunidad de conocer muchas cosas, ¿no? Y más en esa circunstancia. Y él me dice, y se echa para atrás y me dice, ¿tú estás seguro? Que él hablaba muy campechano y de manera, ya le digo, una voz muy extraña. Parecía como si estuviera borracho, ¿no? Y ¿tú estás seguro? Digo, sí, general, yo estoy seguro. ¿Y cómo vamos a hacer? Digo, no, usted me dice, yo tan pronto salga de aquí, hablo con él me debe estar esperando. Y nada, hablamos con él. ¿Qué usted quiere que haga? Dice, y cogen un papelito, me escribe un teléfono y me dice, no había celular en esa época. Este es mi teléfono directo. Y le dice a uno de los ayudantes, cuando llamen este señor, me la pasa de inmediato la llamada. Me localiza donde yo esté. Ahí mismo en el despacho de él, ¿no? Y efectivamente, yo fui cuando llegué a donde Orlando, digo, mire, licenciado, Neynibar quiere juntarse con usted, ¿qué vamos a hacer? Yo, vamos a juntarnos. ¿Tú vas a ir? Digo, no, yo no voy. No, yo no voy. Ustedes hablan lo que ustedes vayan a hablar, ustedes dos, pero a mí no me involucren en esta vaina. Y efectivamente, después que se reunieron varias veces, un día me llama, un día que estamos juntos, y me dice, licenciado,
Mire lo que me regaló Ney. Le regaló un revólver pequeño, cañón corto, un Smith & Wesson, niquelado, muy bello, en una caja, nuevo. Y mire lo que me regaló Ney Nival. Digo, bueno, salió premiado usted, licenciado. Esa fue una de las oportunidades que tuvimos de que él me conversamos interioridades de su relación. Después una vez me dijo que había estado en Vietnam, que había estado en Laos, entrenándose. Y cuando yo le dije, le referí eso que él me había dicho, me dice, licenciado, ¿y yo le dije eso a usted? Digo, sí, tú me dijiste eso, pues yo no me lo voy a inventar. Digo, yo le he dicho demasiadas cosas a usted, yo le he dicho demasiadas confidencias. Pero teníamos una vez estropeó viniendo de Andrés Boca Chica, estropeó un motorista y me llamó a mí. Me dijo, quiero que no lo comente con nadie, coge para acá. Yo tenía un carro Colt Galant, él tenía un Ford de esos que están muy de moda ahora. ¿Cómo se llama? Ford. Un carrito de esos deportivos Ford. El caso es que un Mustang Ford blanco. Y yo tenía un Colt Galant nuevo que acababa de comprar en Bonanza Dominicana. Y entonces me dice, coja para acá, pero no le diga a nadie qué fue lo que sucedió. Y él ese día andaba solo, yo no andaba con él. Y entonces me llamó y me dijo, licenciado, coja para acá, que acabo de estropear un motorista y usted sabe que a mí me arman un bollo de cualquier cosa. Entonces yo fui y asumí la responsabilidad del accidente con el motorista, porque no le pasó nada. El motorista, como siempre, lo que quería era conseguir cuarto. Entonces fuimos al destacamento. El motorista, como le íbamos a dar el dinero que él pedía sin joder, sin mucha brega, ¿no? Dijo que sí, que era yo el que había estropeado, que había tenido el accidente. El que yo andaba manejando el Ford Mustang. Y nada. Pero eran de las cosas que él hacía y que no confiaba en mucha gente, porque él andaba siempre avispado, porque pensaba que le podían armar un trompo, un lío, ¿no? Y como él escribía diariamente en el Nacional, y además de eso, en la revista Hora, y siempre era con temas muy, muy álgidos, muy, muy difíciles, ¿no? Para que casi nadie se atrevía a tratarlo. Silvio Erasme a veces, de manera muy... Pero resulta que Pérez y Pérez era codueño del periódico La Noticia. O sea, había una vinculación porque ellos eran de por allá, de Duvergé, de Neiva y esos sitios. Y ellos tenían buenas relaciones. Entonces, la noticia no era tan aguerrido, tenía sí, claro, algunos periodistas que escribían como lo hacía Orlando Martínez. Ya para el caso, ya luego de su asesinato, 20 años después, ¿cómo usted recibió eso? Como, wow, por fin llegó el caso. Me tocó despachar para UPI una nota del asesinato de Orlando, pero además tomé algunas fotos del sepelio cuando lo estaban bajando en el ataúd, lo estaban bajando, primero porque en el ataúd no, lo estaban introduciendo en el panteón, ¿no? Mandé unas fotos de él y me tocó escribir una crónica sobre la foto que estaba enviando, ¿no? Eso fue a los pocos días que lo enterraron, a los 2 o 3 días. Lo tuvieron en velatorio puesto para que los periodistas principalmente lo pudieran ver o despedir.
Pero nada, fue una época muy dura, muy difícil para uno, porque además se convirtió en una persecución política. Por ejemplo, Diomedes Mercedes, que era un militante encargado del área militar, del ala militar del PLD, que era un bochista apasionado, ¿no? Un seguidor fiel de Juan Bosch, fue a uno de los que lo involucraron como asesino de Orlando, ¿no? Después, al fin y al cabo, apareció Chinino Lluveres Montaz, apareció el otro general que fue uno de los ejecutores, pero en principio se convirtió en una cuestión política, ¿no? En una cacería política de las personas que... Por eso más tal vez fue mi aprehensión con lo que me había dicho Guillermo Gómez, ¿no? De manera que fueron días... Ya habíamos pasado por lo de Goyito, que fue en la noche también en la noche. Eso fue en las Mercedes, en la calle Las Mercedes, saliendo de última hora, que estaba frente al Listín Diario en la 19 de marzo. Y recuerdo que Clara Leila Alfonso, que éramos inseparables, me decía, nos están matando. Eso fue con Goyito. Y después con Orlando coincidió que también nos encontramos en la puerta del hospital Marión, que era un hospital militar, y lógicamente había muchas restricciones para uno llegar a donde estaba el cuerpo y esas cosas. Pero nada, después de eso yo mantuve y he mantenido con la mamá, con don Mariano y con doña Adriana. Me dolió mucho, para finalizar, el hecho de que un sobrino de él estuviera involucrado en los organismos de seguridad del Estado. El mismo Sergio me comentó, porque yo no lo conocía, yo nunca había hablado con él, nunca lo había oído. Llamó a una secretaria para decirme que me estaba llamando una persona y que, como yo no conocía el número, que lo tomara, que era un sobrino de Orlando Martínez. Pues yo ni sabía que Orlando tenía... Pero me llamó y prácticamente tengo casi la certeza de que fue un interrogatorio, no una entrevista. Todavía, en este año 2024, todavía. ¿Pero y qué le decía? No, yo le dije todo lo que le pude haber dicho y de muchos sinsabores. Yo me separé había un grupo que se formó de personas que todos los meses, después todos los años, le hacían un homenaje a donde lo mataron, ahí frente en la José Contreras, ¿no? Y yo te puedo confesar que yo nunca fui. Porque además aparecieron una cantidad de personas que nunca fueron allegados ni amigos, y tal vez compañeros de partido que yo no conocía, ¿no? Eran los que participaban en ese tipo de... Sin embargo, Ángela Peña y yo, y Pedro Caro, que éramos periodistas, y que tuvimos una muy cercana relación, no hacíamos esos bultos. Y el mismo hermano de él, Sergio, me lo decía, que había mucha gente, empresarios y personas que entonces le sacaban provecho tal vez al haber sido amigos de Orlando Martínez. Cuando ustedes se juntaban a charlar y a pasar el rato, usted no pensaba como que cuando lo veía, como no se sospechaba, no le veía la muerte sí, detrás de... Como que Mire, cuídate, amiguito. Orlando no aceptaba que nadie le sugiriera que tuviera cuidado. O sea, él tenía como una disposición y ¿cómo le digo? De que
su suerte estaba echada, ¿no? Porque habían artículos que él publicaba que eran desafíos al gobierno, a un gobierno como el que teníamos, ¿no? Que ya había sucedido lo de Goyito, que era un colaborador del gobierno de Balaguer, que era balaguerista incluso. Y desde luego, eso daba a entender que habían diferentes sectores en el gobierno que actuaban por su cuenta. Yo recuerdo en la casa de él ver a Orlando Gil, que se enredó en la pata de los caballos porque trabajaba con un otro personaje, con Frank Cabral, que es un nefasto funcionario de la inteligencia y que fue a la casa Orlando Gil a decirle que se iba para España porque tenía que irse. ¿Qué creía él? Pedirle consejo a Orlando. Le dijo, mira, lo que escogemos, le dijo Orlando en la galería de su casa, a Orlando, lo que escogemos esta profesión y hacemos lo que estamos haciendo, tenemos que estar conscientes permanentemente que en cualquier momento nos va a suceder algo. Ten la certeza de que lo mejor que tú puedes hacer es irte para España, como tú me dices que te vas, para que no te pase. Si tú tienes temor, vete. Pero si no, quédate aquí como me voy a quedar yo. Porque tú te puedes imaginar la cantidad de amenazas que yo recibo regularmente, le decía Orlando Martínez a Orlando Gil. Orlando se fue con Frank Cabral y tuvo un tiempo en España, ¿no? Pero él tuvo el temor de no seguir escribiendo, estaba involucrado, porque él escribía para el periódico Última Hora una columnita muy picante que se llamaba Trizas, y parece que había veces que había tocado nervios muy, muy sensibles, ¿no? Pero bueno, él le recomendó que se fuera, pero que él no se iba a ir del país. Y lógicamente, cuando en medio de una situación como la que se estaba viviendo en este país, que cogen a un candidato a la presidencia o un precandidato a la presidencia y lo encaraman en un helicóptero para que cambie de parecer, amenazándolo con tirarlo del helicóptero, uno sabía a qué se exponían, ¿no? Eso fue a Fernando Álvarez Bogar y pasaba a cada rato con muchísimas personas. Lo que pasó con Guido Gil, que lo mataron al inicio de los 12 años de Balaguer, un periodista destacado. Y todo el mundo estaba consciente que sabía hasta dónde podía llegar y qué podía decir, ¿no? A riesgo de su vida, que era lo que normalmente pasaba en este país. Cuando el juez Pantaleón, él toma el caso. Sí, somos grandes amigos. Sí. Sí. ¿Usted fue a alguna audiencia? No, yo no fui a ninguna audiencia. Él conversaba conmigo porque él era fiscalizador. Él no era juez ni nada de eso. Pero él, claro, conversamos, pero nunca. Yo he tenido la dicha que nunca me presentaron a ningún tribunal, ni he estado preso. He tenido, parece que, suerte, ¿no? Porque viví los 12 años, viví la revolución, después que salí del gobierno, de trabajar en Radio Televisión Dominicana durante 3 años en el despacho de Balaguer y viajando al interior con Balaguer, pero salí en el 70. Lo único que en el 70 salí, tal vez, cuando el tema aquel de la acusación a Wessing y Wessing de conspirador impenitente, me cancelaron de Radio Televisión Dominicana porque yo era supuestamente
primo de Chinino, de Chinino Lluveres Montaz, que era Montaz, yo también era Montaz, pero yo tenía entrada libre al despacho de Balaguer todos los días, durante 3 años, algo así. Y resulta que Perelló, el director de la emisora, me llamó, éramos amigos relativamente, ¿no? Y me dijo, Honorio, te voy a tener que cancelar porque tú eres apellido Montaz y yo no quiero caer en gancho. O sea, no hubo ni siquiera me señalaron en nada, ¿no? Sino que él por temor, pero para dicha mía, ahí comencé a trabajar con don Ángel Miolán, que yo admiraba muchísimo y fui asistente, fotógrafo, todo de don Ángel. Y viajé desde Boston hasta Madrid, hasta Caracas, y muchísimos Curazao. A cada rato tenía un viaje con don Ángel. Y realmente fue alejarme totalmente de la política. Porque estamos hablando del 70 al 78. Fueron años muy, muy difíciles. ¿Qué usted le diría a Orlando? ¿Perdón? ¿Qué usted le diría a Orlando? Bueno, Orlando, como te decía, estaba consciente del riesgo que estaba corriendo. No creo necesariamente que nadie lo dirigía a él. Era una convicción, una firme convicción de sus criterios. Él no aceptaba que nadie le trazara pautas. Y se debe sentir satisfecho de la solidaridad y de la aceptación que ha tenido en la sociedad el sacrificio que él se impuso. Porque así como decía, íbamos para su casa el día que lo mataron. Yo por mi lado y él por el de él. Se habló mucho de chicas y cosas de esas que habían de por medio. Realmente el 17 íbamos para la casa de Miguel Franjul, que vivía muy cerca de ahí, ¿qué le digo? A 700 metros de donde lo mataron. Tuve la dicha de conversar con Juan Miguel Castillo Pantaleón, que tuvo la valentía, que no le permitieron llegar hasta donde Balaguer para interrogarlo, porque ese sí sabía realmente lo que le había pasado a Orlando. Pero esos fueron parte de lo que él estaba consciente de lo que le podía suceder. El arma que él tenía, él acababa de comprar, estaba estrenando un carro nuevo, un carro Renault que había recientemente adquirido. Y el arma que él trató de sacar de la guantera era justamente el arma que le había regalado Neyni Barcella, que después fue que hizo público quiénes eran los verdaderos asesinos de él. Yo creo que la historia le debe agradecer a Neyni Bar, tal vez esa coincidencia y ese contacto que tuvo a través de mí, mantenerle tanto respeto y admiración a Orlando, porque lo que él me pidió realmente era muestra de una persona que lo admiraba. Neyni Barcella, y fue quien develó todos los asesinos y todos los que estuvieron involucrados en ese tema. De manera que yo, no sé, me siento orgulloso de haber sido amigo de Orlando, de haber tenido mucha confianza con él, de haber disfrutado la vida junto con él. Bebimos muchos vinos y comimos buenos quesos en Daciro, que era un restaurante exquisito que existía y que regularmente nos juntábamos por ahí. De manera que, ¿qué más le puedo decir? No, muchísimas gracias.